Hoy tenemos en el estudio al diputado y candidato a la Asamblea Nacional, Carlos Mogollón. Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Fernando, ¿cómo estás? Hablamos un poco sobre esta campaña, háblanos un poco sobre esta campaña, qué tal la participación y qué expectativas tienes. Bueno, es una campaña, ha sido una campaña muy bonita, diferente, distinta a todas las campañas que yo he conocido, ¿no? Y vaya si aquí en Venezuela sabemos de campañas electorales, hemos vivido confrontaciones electorales. Porque es una campaña, por un lado, de cercanía. Es una campaña de escucharnos, de abrazarnos, de encontrarnos. Es una campaña que se parece mucho al trabajo cotidiano. Es una campaña de los que siempre, o sea, que se basa en los que siempre hemos estado, pues en los que nunca se han ido, en los que, o sea, un candidato al Gran Polo Patriótico, por ejemplo, regularmente fue seleccionado porque siempre está en las comunidades a las que hoy va y les pide el voto. Entonces hay como una moral, una conexión entre cada uno de nuestros candidatos y las distintas comunidades de donde va a ser electo, ¿no? Por otro lado, más allá de la cercanía, del trabajo cotidiano, de las expectativas de la gente, de que se sigan otorgando, de que se sigan construyendo una serie de derechos sociales, políticos, económicos, que se sigan profundizando desde el punto de vista legislativo, también ha venido surgiendo como un frente de profesionales, técnicos, pero de sectores inclusive que regularmente no están politizados. Por lo menos en Caracas surgió un frente de barberos, los muchachos que ejercen la barbería en todos lados, porque es que creo que hay un efecto que ya el pueblo, o sea, las personas saben qué significa una Asamblea Nacional de espaldas a la gente. Una Asamblea Nacional que no haga nada, que construya, pero aparte de una Asamblea Nacional que ataque a los otros 4 poderes del Estado y que busque integrar un golpe de Estado legislativo, que pida sanciones. Entonces, hay un conjunto de gente, un conjunto de sectores, inclusive algunos con diferencias en algunas visiones, ¿no?, de la política, pero que dicen, nosotros no podemos permitir, o sea, no vamos a permitir que vuelva una asamblea como esta, es poco loco. Bueno, o sea, y entonces ahí están saliendo enfermeras, están saliendo maestros, hoy hay una gran asamblea de cultores allá en la Vega. Bueno, y en el caso de Caracas tenemos centenas de actividades entre todos los candidatos, pero bastante interesante. Hablando de eso, recientemente conmemoramos los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria y recordamos la hazaña del Ejército Rojo para frenar la expansión del fascismo en el mundo. Entonces fue con las armas. Hoy podemos decir que esa lucha contra el fascismo es con el voto, con la participación y con la organización popular. ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué es tan importante que todo el pueblo se active en este proceso electoral? Sabemos que algunas personas le restan importancia por no tratarse de la elección presidencial. ¿Qué le dirías tú a esas personas? No, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. O sea, el fascismo se ha venido transformando. O sea, muestra distintas caras, pero no ha desaparecido. Todavía hay un sector de la humanidad que se cree superior a otro y cree, bueno, que tiene el poder, la potestad, no sé si divina o biológica, dependiendo de cómo lo vea, de dirigir los destinos de los demás. O sea, tenemos un fascismo más parecido al nazismo, que tal vez es un poco el que se aplica hoy contra el pueblo palestino, o el que se aplica contra algunas naciones africanas. Pero hay ahora como una especie de fascismo corporativo, por así decirlo, que inclusive va más allá de las nacionalidades, que busca la dictadura ya no de países sobre países, sino de empresas y el control de los mercados económicos, bueno, pero creando como una especie de raza de élite, de raza de superhumanos, por así decirlo, que tal vez un poco lo que podemos ver con el caso del traidor del Salvador. Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque bueno, fíjate que él empieza un gobierno con algo que si el Bitcoin es progreso, o sea, está más allá de las ideologías, pero terminó comprando Bitcoin, empezó comprando Bitcoin y ahorita ya va esclavizando seres humanos y cobrando por esclavizarlos, someterlos al trabajo forzado. Entonces, porque él cree, pero sin embargo, él cree que él está por encima de una disputa entre derecha o izquierda o territorial, pero es que todo ese Nayib Bukele y el conjunto de asesores venezolanos que tiene, que son todos estos seres de voluntad popular,
Ellos creen, entonces ellos qué creen, ellos creen en más allá de la territorialidad. A ellos no les importa ser venezolanos o ser salvadoreños, ellos son una élite empresarial, por así decirlo, corporativa, y que busca, bueno, relacionarse según sus intereses y fuera de lo que esté por fuera de ellos o de su línea de humanidad, lo que ellos imaginan como su línea de humanidad, solo son despojos humanos. Por eso para ellos Maikeli, el padre de Maikeli, que está ya sometido a trabajo forzado, o los otros más de 200 venezolanos, son solo números en sus cuentas de banco, son solo... El secuestro de Maikeli es una actitud fascista. Por supuesto, pero aparte promovida por sectores que buscan, o sea, que buscan de una otra manera chantajear a los migrantes venezolanos en el exterior. Pero lo más triste es que no son sectores extranjeros solamente, son sectores promovidos por seres que nacieron en estas tierras, aunque a mi parecer ya por su actitud perdieron la condición de venezolanos. Porque acuérdate que la oposición fascista siempre ha vendido que la migración venezolana, primero que exagerada en número, segundo exagerada y con causas y con mentiras en sus causas, en principio fue para justificar una agresión militar contra el país. Después ellos han dicho que hay hasta 9, 10 millones de migrantes, inclusive a veces han dicho que hay más migrantes afuera que dentro del país, o sea, hay más venezolanos afuera que adentro, y lo llaman la diáspora. Ellos han llamado, no sé si te fijas, Fernando, ellos han llamado cientos de veces a protestar, lo que llaman protestas mundiales. ¿Y quién protesta? Nadie. Ledesma ya en el barrio de Salamanca en España y 2 o 3 más, pero nadie. Después llamaron a las primarias. Entonces en las primarias la inscripción, hay que recordar lo que era telemática, que era por teléfono, una aplicación telefónica. Y según las cifras que nadie auditó, pero que ellos mismos dieron, se inscribieron 180.000 venezolanos en el exterior para participar. Y participaron 100.000. Entonces, obviamente los venezolanos en el extranjero son gente que está trabajando, que está resolviendo, son gente que se echa para adelante, pues, son gente que quiere, bueno, vivir mejor, no son una fuerza política, y que aparte salieron del país por la afectación de las mismas sanciones que ellos mismos promovieron. Entonces, bueno, como los venezolanos anteriores no respondieron a sus protestas masivas, ni a sus primarias, y ellos volvieron a llamar protestas masivas el 29 de julio durante la noche fascista que intentaron globalizar. Entonces, bueno, ¿qué hacen ellos? Entonces, bueno, buscan chantajear a los venezolanos afuera, cambian el discurso, o sea, los venezolanos afuera ya no son todo eso que ellos decían, sino ahora son una supuesta banda que es el Tren de Aragua, que es una banda criminal que existió alguna vez en Venezuela, que no siquiera operó en todo el país, sino en algunos estados del centro del país, que fue derrotada por el gobierno venezolano. Entonces ellos generaron un relato del supuesto Tren de Aragua. Eso, bueno, cuando hay que decirlo, la única banda que Venezuela ha exportado se llama Voluntad Popular. Lamentablemente la única banda criminal que hoy trabaja en varios países, opera en varios países, se llama Voluntad, que es una banda fascista llamada Voluntad Popular. Entonces, bueno, te digo esto para cerrar la idea. Ellos hacen todo esto con el ¿qué fin? Con el de decirle a los venezolanos que están afuera, o ustedes se convierten en una fuerza política contra la revolución bolivariana, y deciden y combinan que ataquemos a su propio país, o bueno, o el destino de ustedes será el trabajo forzado en El Salvador, o el destino de ustedes será quitarle a sus hijos como hicimos con Maikeli. Y bueno, y yo lo que digo es que los venezolanos, más allá de las ideologías políticas, si algo nos ha caracterizado, pareciera que lo lleváramos en nuestras genes, es la dignidad. Y yo tengo que decir que los venezolanos enteros se han comportado dignamente, no se han dejado chantajear. Claro. Y veíamos esos muchachos que estaban, entre ellos el papá de Maikeli, cuando entraba un documental, unos documentalistas norteamericanos al CECOP, ahí en El Salvador, y gritaban libertad, somos libres, o sea, cómo se expresaban. Cómo se expresaban tan dignamente, o sea que a pesar de lo que esos muchachos han pasado en las semanas que tienen allá, en los meses que tienen allá, no se han quebrantado. Pero bueno, es decirle a ellos que nosotros tampoco nos hemos quebrantado, que así como Maikeli, y aquí está, pronto ellos estarán aquí con nosotros, y que sí, ese fascismo que promueve eso, se lava la cara y se lanza a las elecciones. Y ese fascismo hay que aislarlo, hay que aislarlo con voto. Hay que aislarlo con voto, porque ahí dentro, hay que decirlo, dentro del juego democrático de los candidatos, hay candidatos con tendencia fascista. Hay candidatos que de otra manera, bueno, creen en la democracia cuando les conviene. Hay candidatos que hoy aspiran a ser diputados, pero que bueno, que en la Cuarta República su papá les compraba, papi les compraba el curul, sí, en la Asamblea, en el Congreso Nacional. Mira, en nuestro programa anterior nos acompañó un compañero periodista de Uruguay, Ricardo Posé, a quien enviamos un saludo desde aquí. Ricardo estaba con nosotros acompañando el proceso electoral de la construcción para la selección de proyectos comunales. Él hacía una reflexión que queremos traer hoy en este contexto. Abro comillas.
El poder popular no se decreta, se construye. Entonces, te pregunto, ¿por qué son importantes estas elecciones para la construcción del poder popular, para la construcción de la comuna? ¿Hay contradicción en seguir eligiendo diputados, alcaldes y gobernadores que responden a estructuras del poder burgués heredada que atiende los intereses del capital, o es necesario hacerlo para apalancar este proceso de transición al socialismo cuya base es el gobierno comunal? ¿Cuál es el llamado a las candidatas y candidatos de la patria en ese sentido? Bueno, tal vez la pregunta anterior que me hacía de los votos contra el fascismo es el cómo frenar el fascismo. Ahora, ¿para qué? Tal vez tenga que ver con esta pregunta. Es para profundizar la revolución. O sea, nosotros tenemos que seguir transfiriendo competencias, potestades, recursos, capacidades y poder a las comunidades organizadas. O sea, el socialismo venezolano se basa en el socialismo territorial, es la fuerza del territorio. Por eso que hemos sobrevivido este cuarto de siglo, todos los ataques y toda la sarta de la lista de cosas y la cantidad de conspiraciones que se han hecho para derrotarnos o para derrotar las pretensiones del pueblo desde el mismo año 99. O sea, recordemos el golpe de Estado fascista del año 2002. Entonces, todo este proceso del poder popular necesita que haya una finca legislativa, por así decirlo. Fíjate que la Asamblea Nacional actual, la primera ley que reforma, no sé, tú que eres muy estudioso de todo esto, es el Reglamento de Interiores de Debates de la Asamblea Nacional. ¿Y para qué lo reformó? Para crear la Comisión de Desarrollo Permanente de las Comunas, que no existía en la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional anterior, ¿para qué van a querer una comisión de comunas? Y después ha empezado, por solicitud del presidente de la República, una serie de reformas a la ley del Poder Popular, con el fin de facilitarlas, de hacerlas más accesibles, de hacerlas la cotidianidad. O sea, reformamos la ley orgánica de consejos comunales. ¿Por qué? Porque la gente decía que le costaba hacer los registros de los consejos comunales. Y entonces no dejamos claro que la Asamblea de Ciudadanos es la máxima instancia de decisión y que ningún ente del Estado gubernamental se puede enfrentar a las decisiones de ella. Pero aparte, la gente decía, queremos más tiempo. Y entonces se puso 3 años en las vocerías, porque no daba tiempo de que se cerraran algunos procesos del Poder Popular. Después reformamos la ley de comunas, y la ley de comunas que decía, bueno, facilitemos, las instancias son un poco complicadas, las simplificamos. Menos instancias con menos gente. Pero aparte el registro también lo modernizamos. La ley orgánica del Poder Popular, bueno, instauramos los 5 poderes del Estado, los 5 poderes de angostura están en el territorio. O sea, ya hoy en día existe la Comisión Electoral Permanente, que es el poder electoral, las vocerías ejecutivas, que es el equivalente al poder ejecutivo, el Parlamento Comunal, el poder legislativo, que aparte ahora tiene la capacidad por la ley de realizar actos legislativos, bueno, que sean de obligatorio cumplimiento en su territorio. Tenemos la Contraloría Social, que es el poder moral en el territorio, y la joya de la corona de todas estas reformas, que fue esa ley tan hermosa que yo tuve la oportunidad en la que yo tuve la oportunidad de participar, que fue la Ley Orgánica de Justicia y Paz Comunal. O sea, se eligieron jueces de paz en todo el país, y ahorita tenemos autoridades morales electas por sus mismos vecinos que están construyendo la paz, promoviendo el diálogo. O sea, lo mismo que hace tal vez una comisión en términos geopolíticos, la que encabeza el diputado Jorge Rodríguez. Fuimos un ejemplo, porque México lo va a hacer ahora dentro de poco, van a elegir sus jueces, ¿no? Claro, porque aparte, fíjense, nosotros, la construcción de la paz en esta unión policial, militar, civil, ha venido bien. Intentaron paramilitarizar algunos sectores del país, los derrotamos con la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y la fuerza policial. Han intentado sembrar el odio entre nosotros. Bueno, entonces ahora tenemos jueces de paz en todos lados, y hemos de una u otra manera desarticulado en el territorio las intenciones fascistas. Por lo menos el caso de un personaje histórico de la oposición en algún territorio quería incitar a unos muchachos que quemaran un CDI. Y apareció el juez de paz, y antes que los muchachos cometieran un delito, del cual ya al convertirse de un delito de acción pública, bueno, le queda enfrentarse a los tribunales. No, bueno, antes de eso vino el juez de paz y habló, le dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Y esto, y les dio un paseo por el CDI, y les dijo, mira aquí los enfermeros, mira esto. Ah, bueno, porque tenía algunas carencias, sí, tiene carencias, pero vas a destruir lo que queda. Y así de otra manera se minimizó. Y eso en todo el país, con muchos casos. Entonces, esta ley de justicia de paz viene de una manera a transformar la manera como vivimos en los territorios. Ya no debe haber más víctimas de pequeñas disputas o de violencia sin sentido.
Bueno, ¿tenemos llamada? Les recordamos que hoy nos acompaña el diputado y candidato a la Asamblea Nacional, Carlos Mogollón, y estamos hablando sobre el próximo proceso electoral que se desarrollará en Venezuela para escoger a gobernadoras y gobernadores, diputadas y diputados a la Asamblea Nacional y la importancia de estas elecciones en la lucha contra el fascismo y la construcción del Estado comunal. Ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 012-731-3716 y 012-731-3413, y también hemos activado la mensajería de texto, WhatsApp y Telegram por el teléfono 0414-106-5627. Nos indican su nombre y apellido, de dónde escriben y su mensaje. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Hola, amigo Fernando, saludos, Milton Sandoval, saludos al diputado. Saludos, Milton. Aquí, hermano, tranquilo, para adelante, y cuando los elijamos, hermano, una sugerencita ahí, que por favor se haga como un congreso interdisciplinario, que se eleve el debate, la difusión y el estudio con respecto, hermano, a ese tabú social, que yo lo considero así, que lo analizan, que es la cocaína. Fíjate tú que la cocaína está asociada a una burguesía podrida y corrupta, y está asociada también a unos políticos internacionales. Es un mal ejemplo humanitario y es una tremenda industria económica, pero perversa desde todo punto de vista. Entonces, hermano, por favor, eleven el nivel de concientización con respecto a esto. Gracias y buenos días, hermano. Gracias, Milton. La droga es una forma de dominación de los pueblos a la que la revolución bolivariana enfrenta contundentemente. Hay que ver nuestro ministro de Interior y Justicia, la semana pasada, bueno, como semana tras semana siempre dicen los golpes que se le dan al narcotráfico. Muchas gracias, Milton. Así es. Tenemos la llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, ¿quién llama? Soy yo, Raúl López de Chacao. Adelante, Raúl, bienvenido. Bueno, compañero, verdad que te tienen un punto muy importante ahí de lo que tocaron sobre lo que de los migrantes, que yo por eso yo me siento orgulloso de ser venezolano, me siento orgulloso de tener un padre como el libertador Simón Bolívar, por eso que él fue el único en la historia de Venezuela en liberar las 5 naciones, y la cual de esas 5 naciones, mire cómo no han dado la espalda prácticamente casi todas las naciones que se liberó. Pero bueno, seguimos para adelante, compañero. Tenemos que seguir luchando, porque lamentablemente aquí hay un solo objetivo, de cómo acabar con la patria, con el logro que nos dejó nuestro comandante Chávez acá. Y justamente lo único que sí le pido al gobierno del presidente Maduro, que antes de mandar los aviones a buscar a los inmigrantes para allá, que más bien el presidente, si no quiere ver a los venezolanos por allá, porque le crearon ese cuentico del que el tren de Aragua, aquellos son, que si los opositores dicen que ya son 8 millones, o sea, son 8 millones del tren de llano o del tren de Aragua, no, ya ese es un complejo de los medios de comunicación y aquello que se le metió esa idea en la cabeza. Pero nosotros, yo le digo que al presidente de Estados Unidos, señores, si usted no quiere a los venezolanos allá, ponga sus aviones usted y mándalo todito para acá de una vez. Y nos quitamos ese dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza de ellos es que no pudieron con Venezuela, no pudieron con el presidente, no pudieron con los venezolanos, y aquí seguimos luchando. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. ¿Qué comentario tiene? No, así es, bueno, obviamente como él lo dice, migrar no es un delito, y todo esto hay que desmentir la narrativa. Esta narrativa de los enemigos de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano del tren de Aragua. O sea, no significa para nada, o sea, negar la existencia de que alguna vez hubo una banda con ese nombre en que fue derrotada por el gobierno venezolano, sino esa narrativa de que ahora todos los venezolanos anteriores son miembros del Tren de Aragua sin importar la edad. Ayer veía un reportaje de que decía que 2 niños de 6 años eran miembros del Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua se ha convertido en una organización, bueno, supranacional, o sea, algo que es totalmente falso, pero es una manera de atacar el gentilicio del pueblo venezolano. No pueden con nuestra historia. Nosotros no somos un país de delincuentes. La única vez que nuestro ejército ha salido de nuestra frontera ha sido, como bien lo decía él, para libertar otros países. Nosotros somos una tierra de valientes, de trabajadores y de gente de bien. Bien, tenemos la llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Juan Díaz de la Victoria. Saludos, profesor Medina. Adelante, bienvenido. Y saludos al candidato. Me dijeron que tengo que ser breve. Profesor Medina y candidato, yo tengo una preocupación que vivo todos los días. Yo tengo 83 años. Por favor,
enfrenten el problema económico. Esto es un desastre. Las cosas suben todos los días. Ellos ponen el dólar oficial, pero cambian los precios todos los días al dólar paralelo vagabundo. Yo me imagino que debe haber corrupción interna. El dólar no puede estar subiendo todos los días 2 puntos, 3 puntos. Lo ponen descaradamente. Por Dios, salven al país. Podemos perder las elecciones. El pueblo está obstinado. Los de las camionetas hacen lo que les da la gana, cobran lo que les da la gana. Bueno, hay una anarquía total en lo económico. En lo político estamos bien. Yo estoy con el proceso, yo no estoy contra el proceso. Yo pertenezco al PSUV y no me llamaron más nunca. Bueno, será porque soy un viejo ya y estoy ya enfermo y bueno, son 83 años. Pero por Dios, por mi país, por los niños, por todo, Maduro tiene que entender, la cuestión es económica, el problema es económico, hay que controlar los precios. Yo no... Carlos. No, tiene toda la razón. O sea, cualquier victoria política estratégica pasa por una victoria en el territorio económico. Por eso el esfuerzo que hace nuestro presidente y nuestro gobierno por superar ese modelo económico que nos anclaba a la dependencia, que es el rentismo. Por eso no solo estamos promoviendo el desarrollo de la industria petrolera, sino también el desarrollo de exportaciones de todo aquello que sea no petrolero, porque debemos recuperar el poder adquisitivo, debemos recuperar a los tiempos de Chávez, debemos recuperar el salario. O sea, toda la razón con el profesor, y cualquier victoria estratégica pasa porque derrotemos a los que hoy atentan contra la revolución desde la vía económica, o sea, atentando contra nuestra economía. Bueno, sí, tenemos que estudiar el problema económico a fondo y tenemos que formar lo que se llama una sala estratégica de economía para derrotar ese dólar. Esta semana en México el dólar sufrió una derrota, ¿no? El peso mexicano se mejoró frente al dólar. Esta debe ser la política también con respecto al bolívar. Nuestra moneda es el bolívar. Y los comerciantes acá tienen que entender que el dólar no es nuestra moneda, es el bolívar. Bien. Bueno, nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, sábado 17 de mayo del 2025. Y vamos entonces que Carlos haga... No, bueno, la invitación es a participar en el próximo proceso electoral del 25 de mayo, a que, bueno, vean la gama de candidatos que hay. Ahí está expresada la política del país, a que otros no hablen por nosotros, a que nosotros podamos, a que nuestras diferencias y nuestra manera de pensar lo hagamos en las urnas, en las cajas electorales, en las urnas electorales. O sea, el primer llamado es a todos los que nos escuchan, más allá de su pensamiento político, de cualquier percepción que puedan tener, a participar. Si nosotros, que no hable María Corina, que no hablen los que van allá a Washington a pedir sanciones y a pedir agresiones contra el pueblo venezolano, que no sean ellos quienes dirijan, que seamos nosotros aquí. Y en segundo lugar, bueno, a que valoren. Yo creo que esta Asamblea Nacional tiene la moral, y yo como diputado de la actual Asamblea Nacional tengo la moral para decirle que nos escuchan, pedirles el voto, decirle que evalúen, que vean las 92 leyes, los derechos que de otra manera se han venido construyendo desde la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional que ha sido el garante del diálogo y de la paz y que ha ayudado a mantener el equilibrio entre los otros poderes, a que bueno, que es necesario que el gran polo patriótico, es necesario que la revolución siga manteniendo ahí sus diputados en el legislativo. Entonces un llamado a que participen, pero bueno, si participan y votan por los diputados del gran polo patriótico, mucho mejor. Sí. Bueno, Carlos, gracias por haber participado hoy en este debate abierto. Éxito el próximo domingo. Gracias a la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con su participación: Milton Sandoval, Raúl López de Chacao, Juan Díaz desde La Victoria. Saludamos y agradecemos a Radio Ciudad Caribe y a todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También a Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hace posible que podamos llegar a ustedes cada sábado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ifemar Jiménez; control de cabina, teléfono, Peter Carrión; asistente de cabina,
y teléfono Alondra Medina, locutor de guardia Juan Valera, equipo de producción Iris Medina y Charito Fernández, equipo de redes sociales Elena Medina, Patricio Ulloa, Alejandro Yepes y Daniela Jiménez, moderador y productor quienes habla Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente número 19.516. Nos despedimos repitiendo nuestra consigna de guerra. ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada! Así es, Fernando. En RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria. Debate abierto. Debate abierto. La plataforma para la consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.